Bueno, tal cual les anuncié en el bloque anterior, vamos a recibir, ahora con mucho gusto, por cierto, a quien, como les adelanté, es el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y a la vez ministro de Infraestructura de la provincia. Estamos hablando del ingeniero Sergio Camacho, y la verdad que, por supuesto, después de todo lo que ha pasado esta semana, muy particularmente, lo que fue lo que dijo el gobernador cuando anunció el inicio de la construcción de esta autopista, que, como adelantamos y le contamos en el bloque anterior, va a tener 22 kilómetros, va a llegar desde la salida de lo que son la circunvalación de la capital hacia el Carril, 22 kilómetros, una obra, pero desde hace décadas absolutamente necesaria, no solo para lo que es el turismo, la producción, sino también para los vecinos de la ciudad. Ahí hubo anuncios importantes, o definiciones más que anuncios del gobernador, y lo vamos a profundizar ahora, como digo, con el ministro coordinador de Política y, por supuesto, de Infraestructura. Hablamos del ingeniero Sergio Camacho. Le doy la bienvenida. Ingeniero Camacho, ¿cómo le va, mi querido amigo? Hola, buenas tardes. Un gusto, Daniel. Gracias, igualmente para nosotros, Sergio, gracias por tu tiempo. Bueno, sumo interés en escucharte, ¿no? Así que yo te hago el disparador, como se dice. Muy claro el gobernador cuando hizo el anuncio del inicio de la construcción de esta autopista. Nosotros acá, te comento, en 7PM, el día anterior habíamos charlado con el diputado nacional Pablo Oute, y también había tenido conceptos muy, pero muy duros, digamos, con relación al gobierno nacional. Y bueno, vos también de alguna manera estás manifestándote en lo mismo. Contanos, ¿qué hay que esperar de lo que es la relación particular del gobierno provincial con el gobierno nacional, desde lo político y desde la gestión propiamente dicha, Sergio? Bueno, claramente de lo político se van a encontrar con un gobernador que defiende los intereses de los salteños, que compartió o que facilitó gobernabilidad a este gobierno nacional elegido en primera instancia, también por una gran mayoría de salteños, pero que a esta altura de los acontecimientos solamente tiene una mirada centralista, solamente le interesa achicar al norte grande, al norte profundo, y bueno, prácticamente son incumplidores seriales. El gobernador mencionaba en su discurso que allá por junio del año pasado, después que nos quedamos o nos hicimos cargo de 2.000 viviendas que estaban haciendo, de 17 centros de desarrollo infantil, de 18 obras de escuela, porque de todo eso nos hicimos cargo nosotros, que lo venía haciendo el gobierno nacional, del alteo del dique Limón, en el que solo aportaron el anticipo de la obra y que venía a garantizar el agua para todo el sistema Itiyuru, más de 150.000 personas. Bueno, después de todo eso, firmaron, después de habernos hecho cargo nosotros de todo eso, lo que no nos correspondía, porque en ejecución, obras que habían sido iniciadas y venían ejecutándose correctamente, firmaron un convenio donde dijeron, bueno, nos vamos a hacer cargo de esta parte. Esta parte eran 12 escuelas en la provincia, de las cuales solamente está funcionando la escuela Tesla, las de Güemes, la escuela técnica, el nuevo edificio. Se iban a hacer cargo de 2 tramos de la ruta 51, todavía no empezaron, ya hace más de un año. Se iban a hacer cargo de los 2 tramos de la ruta 40, Seclantá Molinos, Palermo Payogasta, todavía no iniciaron, ni hay vía de que lo inicien.
había también, iniciaron 2 o 3 veces y paralizaron 2 o 3 veces la que denominamos Ruta de la Muerte, la 934, entre Rosario de la Frontera y Yatasto, así también el puente de Vaquero y su circunvalación, pero estas 2 todavía, con insistencia, se atrasan 2 o 3 certificados, después pagan, reinician, todavía están funcionando. Pero sigue sin funcionar el mantenimiento de lo que se llama malla ahora, antes le llamaban crema, de la ruta 68, justamente entre Río Ancho y Talapampa. Sigue sin funcionar el mantenimiento de la ruta 50, el mantenimiento de la ruta 16 a lo largo de toda la provincia, como así también el de la ruta 34, que en este caso iba de San Pedro de Jujuy hasta Salvador Massa. De todo eso, nada. Al mismo tiempo, como te decía, de 2 escuelas que ellos debían ejecutar, solamente una, y pudimos, con un esfuerzo de la provincia, darle continuidad a la ciudad judicial de Orán, donde ellos dijeron, hasta aquí llegamos y solamente vamos a seguir cubriendo esto, que eran valores históricos. Esa es la situación, digamos, desde el punto de vista de la gestión. No se cumple con lo que se firma, con lo que se acuerda. Desde el punto de vista político lo venimos viendo a lo largo del país, un gobierno donde dice mi límite es este, mi límite es este, mi límite es este, y los que quedan limitados son ellos, ¿no? Qué increíble, qué bárbaro esto. Vos sabés que, cuando charlé con Pablo Oute, que también, me adelantó, tuvo concepto durísimo, dijo nunca le va a interesar los temas de Salta a un presidente loco y dictador como Milei, pero de alguna manera, al estilo El Loro, nuestro amigo, pero también otros gobernadores también tomaron el mismo camino. Ahora, algunos me decían, Gustavo tardó mucho en tomar esta decisión. Mira, Gustavo ha logrado lo que no lograron, después que ellos incumplan es otra cosa, pero si nosotros comparamos este acuerdo firmado en junio del año pasado, era muy superior al acuerdo que pudo tener Tucumán, que pudo tener Catamarca, que pudo tener Jujuy. Después es cierto, no lo cumplieron, pero nadie actúa de mala fe en un proceso de acuerdo, sobre todo entre un gobierno provincial y un gobierno nacional. Con lo cual, lo que va quedando a las claras es que este es un gobierno que tiene solo una mirada centralista, el país portuario, el carry trade, la timba financiera. No escuchamos, pero no solo al presidente, no escuchamos a los representantes del presidente ni aquí mismo hablar de producción, de industrialización, de crecimiento. Ahora no hablan, digamos, porque desde que apareció el tema de los audios y demás, ellos tenían solo 2 fortalezas. Una, esa posición inmaculada que se endilgaban en cuanto a la corrupción, y obviamente el sostenimiento de la economía. Esa posición inmaculada hoy no existe, la gente viene viendo cómo se cae a pedazos esa imagen, y la economía tambalea, Daniel. Entonces es tan seriamente complicado, y por eso cuando, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa debía estar convocando a la comisión en diputados, está escondida en Iruya, donde no va a haber micrófono que le pregunte por el 3%, por Karina, por Españolo, o por tantas cosas más. O por su posición legislativa desde la banca del Congreso, donde jamás en todo este tiempo se jugaron por defender a la gente de Salta que les votó, Sergio. De ahí el discurso de Gustavo que contó ayer en la inauguración, del inicio, que con toda humildad dijo: espero que los 10 legisladores salteños me acompañen a reclamar no lo que ya abandonaron cuando asumió este gobierno, que te lo acabo de enumerar, que eran obras que venían ejecutando ellos, sino lo que se comprometieron a hacer que no están haciendo. Entonces, después claro, aparece una visión como la del gobierno provincial, en donde terminamos teniendo, esto es muy gracioso, terminamos pidiendo
un crédito al BID para ejecutar y terminar de darle conectividad a todo lo que es el corredor bioceánico norte a través de la provincia de Salta, esto es desde Sico, y terminar allá en Misión La Paz, en el límite ya cruzando con Paraguay, que los paraguayos vienen trabajando, y cuando, además de que no corresponde, porque en una ruta nacional solicitamos el crédito, el electo senador Cornejo, por Capital, sí. termina diciendo que somos los que endeudamos la provincia. No, primero digamos cómo son las cosas. Esta gestión de Sáenz desendeudó a esta provincia por más de 250 millones de dólares, y segundo, para nosotros hay cosas que son importantes, el crecimiento, la producción, el desarrollo, Salta como eje de este corredor, y terminamos haciéndonos cargo de hacer una ruta que no nos corresponde y que les corresponde al gobierno que él representa. No, lo de Cornejo es como, no sé, si no fuera todos los títulos que tiene, dirías que es como escucharlo a un inimputable, en que no se da cuenta de lo que está diciendo, porque si pensaría un ratito, creo que no diría las barbaridades que dice. Sergio, apelo al político. ¿Cómo continúa esto, la relación política de la provincia con la nación? Porque, ¿qué significa? Que Gustavo Sáenz tiene desde hace rato la invitación de sus pares, los gobernadores que constituyeron este espacio que se llama Provincias Unidas. Significa que Gustavo podría ir ahí, llevar su gobierno ahí, su figura, se pone en la vereda enfrente. Políticamente, ¿cómo se explica esto, Sergio? Mira, la síntesis sería que Gustavo está parado donde quieren los salteños y es defendiendo a Salta, los intereses, por eso primero Salta, primero los salteños. Claramente hay una posición de los distintos gobernadores que se van uniendo, pero también ahí hay, diría yo que un adelantamiento, un anticipo, porque cuando se unieron estos gobernadores del centro del país, se empezó a hablar ya de una alternativa nacional para el 27. Y la discusión es aquí ahora, la discusión en la provincia, la discusión es tener legisladores que defiendan a la provincia, que gestionen, que convoquen a los ministros y le pidan explicaciones de por qué no se cumplen los acuerdos, los convenios, por qué sistemáticamente se incumple con los discapacitados, por qué a pesar de haber sido un derecho adquirido, Nación no le importó nada y evitó o eliminó, mejor dicho, el incentivo docente. Entonces, si nosotros tenemos, ¿por qué apoyamos al señor Tabaco cuando además la Corte ya determinó que hay una terrible y tremenda evasión fiscal? Aquí la discusión, en definitiva, desde mi visión política, Daniel, es que nosotros estamos asistiendo a la presencia, primero, de dos frentes extremos, uno por derecha, otro por izquierda, nada nuevo, más de lo mismo. Sí. Todos ya estuvieron, sino que me digan que Olmedo participó desde el 2007, cada 2 años en toda y cuánta elección hubo, o que me hablan de quién es nuevo en ese espacio. Pero independientemente de eso, que se prestan a una discusión ideológica que es absolutamente centralista, porque también tenemos que decir esto, no solo a este gobierno no le importó el desarrollo del norte y del norte profundo y de las provincias del interior. Cuando yo siempre doy este ejemplo, cuando uno se para a la derecha de la ruta 34, a la izquierda está rota de los dos lados, Daniel. Hubo gobiernos de centro, de izquierda y de derecha que nunca sacaron la mirada, como dice Gustavo, más allá de la General Paz, yo digo del país portuario. Esto es Rosario, Buenos Aires, La Pampa y 500 kilómetros a la vuelta. Entonces, de una vez por todas, es bueno que los salteños entendamos que los únicos capaces de defendernos somos nosotros y que por eso tenemos que elegir representantes que piensen en la provincia, que busquen un modelo de alianza con las otras provincias y que en ese modelo de alianza, lo primero defiende cada una de las provincias del interior. Y después de eso, veamos cómo
nos ponemos de acuerdo para el 2027, porque lo que estamos aquí en el interior tenemos que gobernar con una economía planchada, con una coparticipación que viene cayendo más del 30%, con una cantidad de lo que ellos de alguna manera trataban de llamarlo como discrecionales y no eran otra que todas estas acciones que el gobierno nacional realizaba en las provincias con fondos que se originan en impuestos que son no coparticipables. Claro. ¿Sí? Entonces, así cayó, por ejemplo, el subsidio del transporte, que el centro del país lo sigue teniendo. Exacto. Así, por ejemplo, cayó el incentivo docente, así, por ejemplo, el incluir salud, después fueron por los discapacitados, pero también el impuesto a los combustibles. Daniel, del impuesto a los combustibles, sí, claro, a las provincias llegan fondos para vivienda, que eran el FONAVI, como se conoce históricamente, sí. pero también llega una buena parte para reparación de rutas y caminos, que alimentaba los fondos de vialidad, y también para un fondo eléctrico que se llama el FCT. Bueno, eso también, siguen cobrando el impuesto al combustible, pues se quedan con los fondos. Entonces, de una vez por todas, independientemente del estilo, de cuál sea el candidato que le guste más a la gente, lo que está transmitiendo Gustavo es, elijamos gente que no se arrodille o no se entregue a la visión de este gobierno centralista y que en definitiva defienda a los salteños. No, por supuesto. Bueno, ha sido desde un comienzo de la gestión, ¿no? La de Gustavo Sáenz, esa premisa, ¿no? Primero nos juntemos nosotros. Ahora, hacía referencia al senador, al diputado, futuro senador capitalino Cornejo de la Libertad Avanza, y la verdad es que yo lo escucho con tanta liviandad, Sergio, hablar y decir, sí, porque este gobierno de Gustavo Sáenz se endeuda otra vez, se mete en tema de crédito, que vaya a saber cómo vamos a hacer para pagarlo. Pero nunca se planteó y decir, tiene que meterse ahí porque la nación no le manda plata, como por ejemplo, para poder hacer esta obra a la que hacía referencia al comienzo, que es la autopista del Valle del Lerma y los Valles Calchaquí, la autopista Papa Francisco. Nunca van a terminar reconociendo eso, Sergio. No solo eso, sino podríamos decir qué posición tomarían cuando el gobierno nacional y Caputo se van a pedirle crédito al Fondo Monetario Internacional solo para sostener un modelo de bicicleta financiera. Nosotros cada vez que hemos tomado un crédito fue para ejecutar obras, las obras se ejecutan, las obras se terminan, las obras se hacen. Cada vez que hemos tomado un crédito fue para crecer con una visión, con un plan de gobierno. Yo siempre digo lo mismo, mucha gente dice sí, pero bajó la inflación. Bueno, las provincias no definen inflación, no emiten dinero, pero la base de la baja inflación está tomada o basada en el equilibrio fiscal. Bueno, yo le quiero avisar a los libertarios que nosotros hace 5 años y medio que tenemos equilibrio fiscal, ¿no? No es tan difícil tener equilibrio fiscal, solamente es cuestión de ser ordenado, de ser prudente en el gasto. Ahora, también somos un Estado presente. No tenemos equilibrio fiscal a costa de marginar los más desposeídos, a costa de no ejecutar obras públicas. Nosotros tenemos más de 2.500 obras en la gestión de Gustavo ejecutadas en cada rincón de la provincia y la gran mayoría de esas hechas con fondos provinciales. Entonces, no alcanza con el equilibrio fiscal, Daniel. El equilibrio fiscal es lo que corresponde, nosotros lo entendemos así. No obstante eso, ser un Estado presente también es lo que nos corresponde. Entendemos y tenemos esa visión de Estado, esa visión de provincia, un gobernador cercano a la gente. Lo viste a Gustavo en todo este último tiempo, como lo hace siempre, en contacto directo con la gente, sin intermediario, enterándose de lo que pasa en cada lugar y tomando decisiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, el metro cuadrado. A eso va justamente la autopista. Si tenemos en cuenta lo que es el área metropolitana, vive el 54% de los habitantes de la provincia. ¿Sí? Claro, entre Molde, La Caldera y Salta. Sí, bueno, claro.
Si además tenemos en cuenta que de hace decenas de años Cerrillo, La Merced, parte del carril hasta antes del río Rosario se inundan irremediablemente, esta autopista no solo trae cercanía, no solo acerca a la gente, no solo mejora la producción, también resuelve un problema hidrológico determinante y fundamental. El turismo se ve interrumpido en el verano hacia los valles calchaquíes porque se interrumpe la ruta. La producción, cuando justamente está en su mejor momento de producción, el sector tabacalero, vive interrumpida la ruta. El abandono de la ruta 68, bueno, es más que notorio a esta altura. Bueno, este proyecto nos permite llegar hasta el carril, hasta Chicoana, pero además solucionando con un canal de 12 kilómetros todo este problema que es sistemático, que es de todos los años, y por sobre todas las cosas, mejorando la calidad de vida de los salteños. El gobernador decía que con esto nos acercamos y que además soñamos el camino. Sí, pero lo soñamos porque hay un proyecto, porque hay un plan de gobierno, y en ese esquema seguimos avanzando. Alguien dirá, che, pero esto es medio toda la zona de capital, claro, pero también trabajamos en la 934, también pedimos la pavimentación de la ruta 35 con el Estado Nacional, que la adjudicó en su momento y después la dio de baja, que es el acceso a la Candelaria. También estamos trabajando ya en lo que es la audiencia en la zona de Santa Victoria Este para continuar con el pavimento entre Santa Victoria Este y Misión La Paz. También hicimos la ruta 23, también vamos a hacernos cargo de la 51 en el tramo 1 que nace apenas pasando San Antonio de los Cobres, pero el 4 y el 5, y también estamos pavimentando la 27 y también estamos repavimentando la ruta 5 por administración, quizá con plazo más largo de lo que se podría, pero en la medida que vamos acomodándonos con esta caída brutal de la economía, por ende de la coparticipación y esta recesión que estamos viviendo. No obstante, no vas a ver una obra parada en toda la provincia, no obstante, no vas a ver un docente que no cobre el incentivo docente, o no va a haber el esfuerzo que está haciendo Salud por proveer una cantidad mucho mayor de medicamentos que antes los proveía el Estado Nacional, con las acciones que debía haber continuado haciendo y que no las hace. Exacto. Vamos cerrando, ingeniero. ¿Será necesario, Sergio, como lo adelantó el gobernador, que se instale con una carpa en la Casa Rosada para decirle, che, manden los fondos que han prometido hace un año para la 934? Mirá, yo creo que según pasa esto hoy, el futuro inmediato que tiene este gobierno nacional es superar las elecciones estas que son referencia para todo el país, el domingo próximo en la provincia de Buenos Aires, y ellos están pensando en llegar a octubre, con lo cual después de octubre veremos qué pasa, y pongo claramente en duda la continuidad de las obras nacionales, siempre y cuando hoy escuchaba en los medios nacionales, quedan 1.100 millones de reservas, hoy se gastaron 270 millones de esos 1.100 para solamente tratar de retener el valor del dólar y llegar hasta octubre, que no sé si aún así llegarán, porque gastando ese ritmo, tampoco jugando eso en la plaza para evitar la suba, un gobierno que te vendió libertad de mercado y hoy es más intervencionista que ninguno. Yo creo que hay que mirar a muy corto plazo y estar muy atento. Y por supuesto, como dice el gobernador, si tendrá que instalar una carpa, ya lo verán en la carpa frente a la Casa Rosada. No, seguro, ya hay algunos como el doctor Abel Cornejo dice, yo me voy a Cebale Mate. Dice, si se va a Gustavo, ahí me voy a Cebale Mate. Y hay otro que dice, vamos todos juntos. Bueno, Sergio, lo último... Bueno, una forma, perdón que te interrumpa, Daniel. No. Una forma de ir todos juntos es elegir bien en octubre los legisladores nacionales. No, claro, no podemos. Yo lo que digo, no de ahora, no porque estamos ante la elección, yo digo siempre, no votemos contra los torturadores, no podemos elegir en Salta a tipos que se van a ir al Congreso para después
jugarnos en contra. Eso es como que vos votés contra vos mismo. No podemos ser tan ingenuos en eso. Así es, coincido. Bueno, Sergio, lo último, el domingo elección, bueno, como se dijo siempre, la madre de las batallas electorales, la provincia de Buenos Aires y qué sé yo. ¿Cómo crees que puede incidir el resultado, sea a favor o en contra del gobierno? Un resultado en contra del gobierno que ya lo están justificando. Sí, no, ya están abriendo el paraguas. Hasta hace un mes arrasaban, ahora hay empate técnico y algunos hablan de que los mercados se sostendrían si pierden hasta por 5 puntos. Bueno, quien más o menos tiene el ojo hecho en esto, lo que ya se está definiendo es que van a sufrir una derrota en provincia de Buenos Aires y que creo que la gente se viene dando cuenta que los dos pilares en los que se asentaban la supuesta base de este gobierno, que una era la transparencia y otra era la estabilidad económica, ninguna de las dos están funcionando. Con lo cual, creo que esto va a ser un día a día, y en este día a día hasta octubre habrá más gente no fundamentalizada y no ideologizada, que en algún momento tuvo la expectativa de votar Milei porque tampoco quiere maquinerismo, que entenderá que la fórmula no son los fundamentalismos y los fanatismos, sino que la fórmula es un gobierno presente como el de Gustavo, que viene demostrando lo que dice y lo que se compromete lo hace, que lo hace de manera frontal, de cara a la gente, con la gente, y que sus candidatos así van a actuar. Entonces, creo que esta imagen de que arrasaba la Libertad Avanza en todo el país, poco a poco se va desdibujando y llegará el momento en que en Salta también lo vamos a vivir así. Exacto. Lo último, ahora sí voy a apelar en el último, para que te tomes el tiempo que quieras, al ingeniero apelo, al ingeniero del ministro de Infraestructura. Contale detalles en general de lo que va a ser técnicamente, o llamarle como quiera, como dicen ustedes los ingenieros, esta autopista del Valle del Lerma, Valle Calchaquí, que se va a llamar Papa Francisco, de 22 kilómetros. Bueno, quienes circulan por la autopista oeste, la que nos lleva a San Lorenzo Chico para ubicar a la gente, la autopista cuando llega allá a la ruta 24, conocida como el Camino a Colón, ahí se interrumpe, tenemos que doblar a la derecha, vamos por la 24 a Las Blancas, o salimos para el lado de Quijano, y si vamos a la izquierda, retomamos la 68 ahí en Cerrillo. Desde ahí continúa la autopista. ¿Qué característica tiene? 4 carriles, platabanda interior, igual que la que estoy mencionando, la autopista al oeste, control de acceso. ¿Eso qué significa? Que no tiene ningún cruce a nivel. Van a existir en estos 22 kilómetros, son 7 nudos que permiten subir o bajar de la autopista, pero en ningún momento hay ningún cruce a nivel, dándole así seguridad, mejora en la velocidad directriz y demás. Un ancho de camino de 120 metros entre el borde de una banquina y el borde de la otra. En esta instancia son 3 puentes los que se ejecutan. Para llegar allá va a terminar una rotonda sobre la ruta 33, que es la que tomamos desde el carril yendo hacia Chicuana o hacia la Cuesta del Obispo, y a eso, desde un poco más allá del Río Ancho, llegando hasta el Río Rosario, con 12 kilómetros de largo, un canal que va a estar aguas arriba, esto es al oeste de la autopista, colectando todas las aguas que bajan del pedemonte, de los cultivos, del sector tabacalero, que es lo que hoy termina anegando la ruta 68. Esto va a tener algunos cruces, como por ejemplo en la ruta 23, un importante cruce por arriba, la ruta 23 la que va de Cerrillo a Rosario, que hicimos nosotros en la gestión de Gustavo, pero como además va la vía del ferrocarril, la ruta, bueno, ahí se eleva y pasa por arriba, como en tantos otros lugares. De esos nudos vamos a tener 7 en este recorrido, y como te digo, 4 carriles, y está proyectada para un incremento de tránsito, como viene proyectado,
que permita que esa ruta siga funcionando en óptimas condiciones por los próximos 30 años. Esto en cuanto a lo que se llama el TMDA, el tránsito medio anual diario, está proyectada no para que dentro de 5 años ya tengamos problemas de circulación por la cantidad de vehículos, sino para los próximos 30 años. Claramente, después sobrevendrá continuar con esa ruta hasta ir acercándonos al corazón de los valles Calchaquíes, al dique Cabra Corral, pero está estimado y calculado que la distancia en tiempo a Cafayate se va a reducir en 40 minutos, que la distancia en tiempo al dique Cabra Corral se va a reducir la misma cantidad, y eso permite mejor circulación, más seguridad, acerca la cultura, acerca el trabajo, acerca la producción, acerca de los salteños en definitiva. Exactamente. Es increíble esto, ¿no? Y parecía algo que no se iba a poder lograr, y mira cuándo la van a llevar adelante, Sergio, ¿no? En un momento tan pero tan complicado, como vos decías, gracias a esto que el otro día lo charlamos acá en 7 PM con el ministro Díaz, ¿no? La situación económica financiera de la provincia. Bueno, bárbara la charla, no te quiero quitar más minutos. Sé que no alcanza con el equilibrio fiscal, el Estado está presente. Exacto. Y esta es una forma de mostrarlo. Sí, es lo que charlaba el ministro. Anda con tu querida nieta, mi querido amigo. ¿Ah? Bueno, hoy es viernes, como siempre, Daniel. Hoy es viernes. Un saludo a tu audiencia y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente para vos, un fuerte abrazo. Chao.